Comercial Antani patrocina este programa. Los presupuestos generales del Estado están una vez más en el ojo del huracán, en el centro de todos los debates, en el centro de la controversia. Es por ello que traemos a nuestra mesa de debate todos los aspectos controvertidos que afectan a Canarias. Y hemos querido conocer su opinión. ¿Saben cómo afectan los presupuestos generales del Estado a nuestro archipiélago y por ende a la isla de La Palma? ¿Son tan malos como realmente se están comentando en todos los medios de comunicación de Canarias? Esta ha sido su opinión. Bueno, en general me parece que cada vez vamos peor. Se ha reducido no solo en Canarias sino a nivel nacional, y entre una cosa y otra la verdad que no vemos las cosas claras, en el sentido de que los famosos puntos que hablan todos los políticos, de que se ve que la economía va mejor y que pronto saldremos, la verdad que yo de momento no veo ningún punto ni ninguna estrella que me guíe a pensar que vamos a salir de esto, y aquí en Canarias menos. Bueno, pues creo que los presupuestos generales del Estado este año, a pesar de que ellos dicen que nos tenemos que conformar porque otros años nos han quitado más, pues creo que seguimos siendo pues los grandes perjudicados de toda España, puesto que estamos mucho más lejos, pagamos los mismos impuestos, pero nos siguen dando menos que al resto de la península. La verdad es que seguimos estando apartados, no solo físicamente, sino también en cuestión de Estado y de dinero, claro. Yo pienso que si lo recortaron es malo, porque Canarias tiene igual derecho que los demás sitios del Estado. Todo es para Cataluña y para Cataluña y para el País Vasco. Para Canarias tiene que venir lo que realmente le pertenece. Que hubiera aquí más cosas que estudiar, que no, yo qué sé, que todo el mundo no se puede permitir irse. Y yo qué sé, eso. Yo en mi opinión pues siempre creo que somos los más perjudicados de todo esto. El Estado al final, a la hora de recortar, empieza a recortar siempre de fuera hacia adentro, y vemos como al final las grandes capitales siempre tienen, o se les respeta, se les recorta muy poco, y al final los más alejados, que son los que de verdad necesitamos tener una ayuda, son los primeros que nos recortan. Pero hay gente que a lo mejor saca buenas notas, pero ya por la familia o lo que sea, pues ya tiene menos derecho a becas. Pues peor este año, claro, por supuesto, porque todos esos recortes que se han hecho, que afectan a Canarias, contando todo lo que le adeudan de tiempo atrás, pues se tiene que notar por fuerza, claro. No cabe la menor duda. Que los jóvenes puedan salir para adelante, trabajar, que ya los viejos ya trabajamos y no lo podemos empujar más, porque no tenemos. Así que les den oportunidad para trabajar, no para estar de golfos, no, sino para trabajar, como trabajaron sus padres. Pero es que no pueden trabajar porque no tienen dónde. Todas las comunidades, tanto Andalucía como Cataluña, como País Vasco, todos tienen una deuda histórica. Resulta que Canarias no tiene deuda histórica ninguna y somos las más abandonadas que estamos. Yo no le echo tanto la culpa a los políticos nacionales, sino a los de aquí, que en La Palma en particular y en Canarias no tenemos políticos de categoría, para hablar claro y en plata, para defendernos. Hay que buscar otra solución, hay que buscar otro tipo de políticos, otro tipo de gente. Oigo por los medios que están muy desproporcionados con respecto a la diferencia de otras veces con Canarias. Tengo la carretera con un hoyo. Yo destinaría el dinero a que me arreglen el hoyo y a que arreglen las carreteras. Los ajustes aplicados a Canarias suponen un nuevo varapalo. No se libre ninguna partida, salvo las subvenciones al transporte aéreo, marítimo y terrestre. El proyecto de presupuestos generales del Estado para 2014 impone más sacrificios a las islas. No dan apenas respiro. A cuenta de mantener la austeridad, incluso se sacrifica el plan el plan de empleo para Canarias. Paulino Rivera los ha calificado como los peores de la historia con el archipiélago. Hablaremos de todos estos aspectos en un Controversia Más, y para ello, y con plena pluralidad, hemos invitado a tres representantes de los partidos mayoritarios en la isla.
Queremos con nuestros invitados debatir estos presupuestos. Buenas noches, don Carlos Cabrera, portavoz del Grupo Popular en el Cabildo de La Palma, don Pedro Afonso, vicesecretario de Políticas Económicas y Empleo de Coalición Canaria. Buenas noches. Y José Adrián Hernández, consejero del Partido Socialista en el Cabildo de La Palma. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchos califican ya de catastróficos estos presupuestos para Canarias, los peores presupuestos de la democracia. ¿Podemos afirmar esta perspectiva tan negativa? No, yo creo que no. Yo sinceramente creo que no es así, ¿no? Quizás ha habido una mala comunicación, quizás pues también a nivel mediático ha salido casi inmediatamente un mensaje completamente negativo. Mire, los presupuestos generales del Estado, hace ya algunos años, son unos presupuestos bastante restrictivos, con recortes, como lo son los presupuestos de las comunidades autónomas, como lo son también con recortes los presupuestos de los cabildos insulares. Yo estoy representando al Partido Popular en el Cabildo Insular de La Palma y desde hace ya hace 2-3 años se están produciendo unos recortes considerables, y como lo están haciendo todos los ayuntamientos de la isla, todos los ayuntamientos de Canarias, todos los ayuntamientos de España, porque no queda otra. Es decir, hay una marca que define todos los presupuestos, que es el déficit público que te permite o que te exige la Unión Europea. De ese déficit público no se puede pasar. Este año incluso ha habido la oportunidad de Bruselas que de alguna forma ha suavizado ese déficit. Y eso que algo a la gente le puede parecer, bueno, pero ¿y qué pasa? Hay algunos grupos políticos incluso que dicen, no pasa nada por el déficit público, hay que invertir aunque caigamos en déficit público. El déficit público simplemente es gastar más de lo que se ingresa, y lógicamente el Partido Popular, desde que llegó al gobierno, ha dicho no podemos gastar más de lo que ingresamos, y el déficit público tenemos que controlarlo. No podemos estar en un déficit público de un 11, de un 12, de un 13%, porque eso significa 116, 120.000 millones de euros en deuda. Por tanto, ese es el panorama que tenemos. No solo lo tiene el gobierno central, sino que lo tienen todas las instituciones. Por tanto, para Canarias y para el resto de las comunidades autónomas hay unos recortes, como desde el gobierno de Canarias, para La Palma y para el resto de las Islas Canarias, hay recortes. Por tanto, en ese contexto nos tenemos que mover. Podemos luego decidir o discutir si efectivamente las prioridades están bien marcadas o no. Eso puede discutirse. Ahora, que Canarias sale mal parada de los presupuestos, pues mire, yo le puedo decir que la disminución de Canarias con respecto, el lugar que ocupa Canarias con respecto a las 17 comunidades autónomas, el octavo. Es decir, hay 6 comunidades autónomas que tienen una inversión positiva, hay 11 que no la tienen, y desde esas 11 la segunda que menos disminuye la inversión estatal es Canarias. O sea, mal parada no está, con recortes evidentemente importantes sí que los tiene, como digo, como los tiene el resto del territorio peninsular en este caso, ¿no? Don Pedro Afonso. Bueno, pues yo, Carlos, estaba escuchándote y evidentemente tengo que discrepar. Vamos a ver. Cuando dentro de esos presupuestos la media de inversión estatal está en 215 euros por habitante, y en Canarias tenemos 155, yo en una cosa estoy de acuerdo, en que todos los presupuestos de todas las administraciones han tenido que reducirse por las circunstancias coyunturales de la crisis. En eso estamos de acuerdo todos. Pero lo que estamos discutiendo precisamente es el reparto de esos recursos. Y es donde nosotros discrepamos profundamente de la forma de repartirlo. Precisamente por eso. Porque nosotros no estamos, Coalición Canaria no está reivindicando nada que no esté acordado o que no esté dentro del panorama del reparto lógico. Es decir, unos presupuestos donde se baja el 20% en empleo en una comunidad con la tasa de paro que tiene Canarias, no podemos estar de acuerdo. Y yo creo que como palmeros, ya no como representantes políticos, sino como palmeros, nosotros no podemos estar de acuerdo con unos presupuestos de eso. Unos presupuestos que la partida de infraestructuras viarias la congela y la deja en 54 millones, cuando el acuerdo que está firmado entre Canarias y Estado, el convenio de carreteras para el ejercicio 2014, tenía previsto la llegada de 225 millones, es un problema para Canarias. Pero no es un problema porque no se haga una obra más o menos, o porque sea una obra
faraónica, como he oído algún representante del Partido Popular. El problema es que son obras que están en curso, que son obras que están comenzadas, porque es un convenio 2009-2017. Ese es el problema. Esas obras que están en curso, ahora mismo hay que pararlas, muchas de ellas, porque no hay recursos para eso. Eso conlleva recursos económicos que no se introducen dentro de la economía palmera, que no se introducen dentro de la economía canaria, que no genera puestos de trabajo. Son obras que se paran y que el coste de ponerlas en movimiento o activarlas nuevamente va a suponer un esfuerzo mayor en el futuro. Entonces, no estamos diciendo que no haya que reducir, pero sí que entendemos que el Estado debe sentarse con Canarias y priorizar precisamente esos fondos y no decidir de forma unilateral los recortes, porque de esa forma se perjudica. Y en el caso de La Palma, que es a lo que nos circunscribimos en esta mesa, es importante, porque tenemos obras como la obra del norte o la obra del sur, las carreteras del norte y del sur, que son obras que si se hubiese destinado la partida que estaba prevista, los 225 millones, pues posiblemente hubiésemos tenido 6 o 7 millones de euros para el ejercicio 2014. ¿Y eso qué supone? Pues eso supone que 6 o 7 millones de euros entran dentro de la economía palmera, generan puestos de trabajo, dinamizan a las empresas y eso estamos a veces intentando ver el horizonte de la crisis, pero nosotros estamos aquí para intentar resolver los problemas de ahora. Y el 2014 eso crearía muchos puestos de trabajo y podría permitir la supervivencia de muchas empresas, ¿no? Y por esa serie de cosas, en términos generales, evidentemente entraremos en más detalle, pero es por lo que evidentemente nosotros, el Grupo de Coalición Canaria, va a presentar enmiendas a estos presupuestos, va a tener iniciativas desde el Cabildo Insular, y en esas iniciativas lo que queremos es que se sumen todos los representantes políticos palmeros para intentar que vengan más recursos económicos, porque podemos hacer una cosa, pues si podemos intentar presentar todos los planes que queramos, podemos intentar buscar proyectos y presentar planes en documentos, pero si no los dotamos de partida económica, de verdad no podemos llevar a cabo esos proyectos, y eso es lo que vamos a intentar, concretar las acciones con partidas económicas para poder sacarlas adelante. Don José Adrián. Bueno, yo estoy pues en desacuerdo con la exposición que ha hecho Carlos Cabrera, representante del Partido Popular, más de acuerdo con Pedro. Y bueno, yo he sacado algunos de los titulares de prensa del día siguiente al que se presentaron los presupuestos generales del Estado, y hay una coincidencia pues prácticamente al 100%. Yo nunca la había visto, esa unanimidad de toda la prensa. El Estado asfixia a Canarias, los presupuestos generales aplican otro recorte a Canarias, el Estado insiste en el ajuste y recorta los fondos a las islas por tercera vez. Llevamos el 2012-2013 y es el tercer presupuesto del Partido Popular, presupuestos de crisis. A nivel nacional, que ha pasado un poco desapercibido porque el Partido Popular está en la clave de bajar impuestos, las subidas tributarias de Montoro suponen 32.870 millones de euros en 2014, la inversión retrocede 25 años, editoriales de la prensa nacional, en 2014 el ajuste lo volverá a hacer el ciudadano, el gobierno sube hasta 5 puntos las cotizaciones sociales, porque es el mensaje del Partido Popular de bajar las cotizaciones sociales, los emprendedores, pero luego a la hora de la verdad, pues esto no es así, España empobrecida, más austeridad. Por lo tanto, yo creo que los presupuestos generales del Estado son malos para el Estado, para toda España, pero son mucho más, son peores para Canarias, porque llevamos 3 años, los 3 años del Partido Popular, y ojo, también debo reconocer que cuando el gobierno socialista del señor Zapatero también se produjeron recortes, pero no tanto como estamos en otro escenario económico, donde el año 2011 pues, se creció un 0,3% y se veía posibilidades de salir un poquito más rápido, pero bueno, yo creo que han sido esos presupuestos del Partido Popular los que han vuelto a meternos en la crisis. Y en esos 3 años, ya luego abundaremos un poquito más en los datos, pero hay que decir que en servicios sociales el gobierno del Partido Popular, respecto a las partidas que tenía el gobierno socialista en el año 2011, en servicios sociales ha bajado un 27,97%, en fomento del empleo un 44%. Con todo el paro, había 5 millones de personas en paro, ahora hay 6.
En sanidad a nivel estatal un 9,94%, en educación un 24%, en infraestructuras un 38%, en investigación un 25%. Es decir, estamos, yo creo que el disparo, el tiro ha ido mal. Estoy de acuerdo con Carlos en que tenemos un problema de déficit. La Unión Europea pues, nos impone una serie de cuestiones que tenemos que cumplir, pero Carlos, la deuda pública en este país en el año 2011 era del 69% del Producto Interior Bruto, y para el año 2014, cuando estos presupuestos encima de la mesa, llega al 99%, es decir, una subida de 30 puntos de deuda. Por lo tanto, se han ido acumulando más déficit y por lo tanto eso ha ido a incrementar la deuda. Por lo tanto, yo creo que en un primer acercamiento son malos no solo los presupuestos, ni mucho menos de la recuperación económica del país, y para Canarias son nefastos. Sí, yo quisiera... Sorprende, ahora tengo la oportunidad de replicar a los compañeros, sorprende que a nivel general, en los presupuestos generales del Estado es uno de los proyectos, son asuntos de Estado, y sorprende que casi haya un consenso generalizado tanto en medios de comunicación, o incluso decía hoy el señor Montoro a través de que todas las comunidades autónomas se quejaban de los presupuestos generales del Estado, que a mí particularmente me sorprende que no se intente llegar a un consenso político, porque es un asunto de Estado, como decía antes, y en estas circunstancias es donde se deben encauzar políticas activas. Usted comentaba en relación con el déficit marcado por la Unión Europea y sobre la deuda, evidentemente es lo que va a condicionar estos recortes, pero ¿qué tiene que comentar con respecto comentaba ahora mismo el compañero, que estemos rozando el 99,8%, es decir, 2 años antes de lo previsto por el propio gobierno, el propio Partido Popular? Sí, bueno, tiene su explicación. Una cosa es el déficit público, otra cosa es la deuda pública. El déficit público se produce anualmente y, lógicamente, si ese déficit público no se controla, y no estamos hablando de un 4 o un 5%, sino estamos hablando de un 11, de un 10%, por ejemplo, la última etapa del Partido Socialista, estamos hablando de que hay un déficit de más de 100.000 millones de euros. Claro, vamos a ver, el Estado luego o genera superávit, que no lo está generando porque no puede generarlo, para que la deuda pública pueda disminuir, aunque otros opinan que el superávit no debe ir a deuda pública, sino que lo que hay que hacer es invertir. Nosotros entendemos que hay que ir a deuda pública porque hay que bajar la deuda pública como sea. Y claro, el problema está en que si el Estado no tiene, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? El Estado no puede generar más recursos, porque no va a incrementar más los impuestos, no va a obtener por otras vías porque no puede obtener más ingresos y por tanto tiene que recurrir a la deuda pública, a cubrirla con deuda pública, por lo tanto tiene que poner más intereses. Y esa es la bola de nieve que se ha formado. O sea, tú puedes tener un déficit público de un 1, de un 2, de un 3% y puedes tener, por desgracia, una deuda pública del 99 o del 100%. Hay países que tienen hasta el 300%, pero eso no significa que debamos tener esas cifras. Esas cifras hay que bajarlas. La única fórmula que bajarlas es con cargo al superávit, con cargo a, como ahora se está logrando que la prima de riesgo ha bajado y por tanto los intereses están bajando. El gobierno se ha ahorrado en el último año 5.000 millones de euros en intereses, que bueno, eso va a ir poco a poco repercutiendo. Pero la deuda pública es una bola de nieve que cuando no se ha generado adecuadamente, y hay una gran responsabilidad, aunque mi compañero José Adrián no lo comparta, del Partido Socialista, porque el déficit público que se provocó en esas fechas, después de haber tenido varios años en los que el déficit era normal, era el 0, era el 1, con Aznar también fue del 4, del 3, del 2, pasamos a 11 y 12%. Ese déficit provoca intereses, provoca que la deuda pública incremente y por eso estamos en donde estamos con esa deuda pública, a pesar de que el déficit que se están produciendo en las cuentas que ha aprobado el Partido Popular están ya muy lejos de aquellas que había aprobado el Partido Socialista, del 11, del 12% o aquellos 30.000 millones de euros que aparecieron como déficit y que nadie sabía. Esa es la bola de nieve que se encontró el Partido Popular, que está ahí, que yo ya no vamos a entrar ahora, no, es que lo hicieron fatal y que lo hicieron muy mal. La bola de nieve estaba ahí, y la bola de nieve con los intereses y la deuda cara que ha tenido, porque los mercados son caros en estos momentos, el Estado ha tenido que ingresar con dinero muy caro, y lógicamente esa bola de nieve va creciendo. Esa es la justificación, pero lógicamente tenemos que buscar la fórmula para que, manteniendo el déficit, tengamos ya de una vez por todas que comenzar a rebajar esa deuda pública. Pero quería
Sí, por supuesto. Porque había algunas alusiones anteriores con respecto ya a temas más puntuales que ha comentado Pedro, concretamente el tema del REF. Hay una normativa, una ley que establece con claridad que Canarias tiene que tener la media de inversión que tiene el Estado. Bueno, eso lo han incumplido siempre todos, Partido Popular, Partido Socialista y Coalición Canaria, cuando ha apoyado los presupuestos generales del Estado, que se ha olvidado en muchas ocasiones de esa media. Se ha olvidado, se acuerda en alguna ocasión, pero en muchas otras no se acuerda. Pero es curioso, porque ¿saben lo que significa eso en los presupuestos generales del Estado del 2014? Esa propuesta, 95 millones de euros. O sea, lo que reclama Coalición Canaria no son los 1.260 millones de euros que ha reclamado el señor Rivero, presidente del gobierno de Canarias. No, el que está reclamando Pedro en esta mesa son 90 millones de euros. Porque tú calculas 45, 50 euros de diferencia por 2 millones de habitantes y te da claramente de 90 a 100 millones de euros. Es lo que reclama Coalición Canaria, no los 1.260 millones. Pero el problema no es ese, y ustedes lo saben perfectamente, es que en el año 2009 el Partido Socialista y Coalición Canaria apoyaron una financiación para Canarias. Y el gobierno de Canarias está diciendo, desde entonces, que está perdiendo 800 millones todos los años de euros por ese pacto que firmaron Coalición Canaria y el Partido Socialista. Pacto para aprobar unos presupuestos, pacto para mantener la estabilidad de un Estado, la estabilidad de un gobierno, en aquel momento el gobierno de Zapatero. Esas son las consecuencias. Los presupuestos, evidentemente, tienen recortes importantes para todas las comunidades autónomas, porque no nos queda otra. Pero es cierto que la financiación que suscribieron ustedes dos fue una financiación que nos está llevando a consecuencias muy graves para Canarias. Porque si esos 800 millones nos hubiese venido en el 2010, en el 2011, en el 2012, otro gallo cantaría. Estaríamos hablando de otra cifra. Y termino. Carretera, por concretar. No, Pedro, yo siento mucho decirte que, como debes saber, para no mezclar y para no confundir a la gente, la carretera del norte de la isla de La Palma comienza con poco más de 30 millones. Esa obra tenía que estar terminada hace ya varios años, antes de la crisis. Lo que pasa es que por una muy mala gestión en esa carretera y en otras muchas carreteras, donde se ha gastado más dinero del debido, más dinero de esos 200 millones de euros que se ha destinado durante muchos años anualmente a Canarias, se han despilfarrado, se han gastado inadecuadamente y esa obra ya estamos cerca de 70 millones de euros. Eso no es responsabilidad del gobierno central, eso es responsabilidad de una muy mala gestión que se ha hecho desde el gobierno de Canarias, gastando ya, pues estamos hablando de más del 100% del dinero presupuestado inicialmente. Lo que tiene que hacer Coalición Canaria, y lo invito y lo hemos invitado hace bastante tiempo en materia de carreteras, concretamente en la isla de La Palma, vamos a reconducir los proyectos, vamos a rebajar proyectos que no podemos mantenerlos por los siglos de los siglos, que no está la situación para poder invertir 100 millones o 150 millones como hay algunos proyectos sobre la mesa. Esos proyectos hay que revisarlos y, por tanto, hay que diseñarlos nuevamente. Eso es una política que deben ustedes practicar, pues, te digo ustedes porque están en el gobierno insular y son los responsables de ello. Antes de ceder la palabra a don Pedro, Afonso, algunas cuestiones que ha mencionado. Antes comentaba lo de bajar la deuda, incluso expresaba bajar la deuda como sea. Precisamente ese es el matiz. Yo sé que esto es un tema complicado, es un tema muy técnico, muy grande, y además con muchos capítulos que quizás los espectadores que nos están siguiendo, pues naturalmente es lógico que se pierdan entre tantas cifras, porcentajes e inversión en millones de euros. Cosas concretas. Con respecto a bajar la deuda como sea, hay que hacer ese nivel de austeridad marcado, como se suele decir, desde la Troika, ¿no? En la Unión Europea, a cualquier coste. Es decir, sé que voy a cambiar un poco de tema. Don Pedro, enseguida le doy la palabra para que pueda responder. En materia de empleo, estamos hablando de una de las comunidades autónomas que más desempleados tiene. Estamos hablando del 30% de los ciudadanos en paro. Y el plan, como comentaba en la introducción, el plan de empleo para Canarias, se ha disminuido de una aportación de millones de euros muy importante hasta el punto de erradicarla. Se dice que por ineficaz. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cómo puede explicar a los ciudadanos que con el 30% de desempleados
no haya opción a tener un plan de empleo para crear Canarias. crear riqueza, que es una responsabilidad directa del gobierno de Canarias, hacer las cosas bien, y a los gobiernos insulares también crear riqueza, porque los planes, aunque el gobierno mantiene una línea de fomento de empleo, no dentro del plan canario, pero sí hay una línea de fomento específica con varios miles de millones de euros, no se trata de mantener una situación que, primero, no ha sido gestionada adecuadamente. Cuando se gestiona un 50% de los fondos, parece que no es lo más adecuado. Segundo, no se ha hecho en Canarias una política activa de empleo, sino una política de mantener la situación de muchas personas que necesitaban acceder a un puesto de trabajo y que ese puesto de trabajo se obtenía simplemente porque la situación social de esa persona. Se ha convertido un plan que es para crear empleo con permanencia en un plan, una ayuda social única y exclusivamente. Y ya es hora de que nos pongamos a pensar un poquito más allá, porque los gobiernos no están, que es verdad que ahora es necesario, es verdad que ahora es necesario. Ahora mismo, yo lo he defendido en el Cabildo en varias ocasiones, es necesario invertir simplemente para contratar a la gente, para que la gente pueda trabajar donde pueda trabajar a través de distintos Se les exige desde Coalición Canaria que el Partido Popular en Canarias no dé un paso al frente, no le exija al Estado, no presente enmiendas en ese sentido. Es que vamos a ver, hay partidas para el fomento de empleo, hay partidas. No está el plan integral específico para Canarias de empleo, no está como tal. Esos 10 millones de euros que nos vinieron ya en el año, este año, en el 2013, y que de todas las partidas que han venido muchas, más de 1.200 millones de euros han venido desde los pactos y los acuerdos entre Partido Socialista y Coalición Canaria o el Partido Popular y Coalición Canaria en Madrid, más de 1.200 millones de euros, que no es una broma. ¿Y dónde está? ¿Qué ha pasado? Podemos tener más del 30%. Por tanto, no es el dinero que venga el que va a resolver, es un problema estructural, es un problema coyuntural. ¿Cómo lo vamos a resolver? Desde luego que no es inyectando más dinero. Habrá que inyectar dinero y por eso está esa partida que tenemos que aprovecharla. Pero eso no significa que el dinero vaya a resolverlo. Ahí está la práctica y la buena muestra de la situación de paro y de desempleo que tiene las Islas Canarias, que no está motivada porque no haya venido dinero, porque ha venido mucho dinero. Yo creo que el mal y las deficiencias las tenemos que encontrar en otro lado. A nivel general, en España la situación también es complicada con respecto al desempleo. Estamos hablando casi de porcentajes muy similares. Don Pedro, tiene usted la palabra. Sí, vamos a ver, Carlos. De acuerdo con Carlos en una cosa, es decir, esos 1.200 millones de euros que venían para políticas de empleo, tanto con el gobierno del Partido Popular, con Aznar, tanto con el gobierno del Partido Socialista, con Zapatero, es verdad. Normalmente esos acuerdos siempre se conseguían cuando Coalición Canaria era necesaria en el Congreso de los Diputados para sacar la gobernabilidad del Estado adelante. Y esa es la función que siempre hemos intentado desempeñar. Pero bueno, con respecto a las carreteras, Carlos, vamos a ver, es decir, 455 millones de euros, ¿vale? Yo creo que justificar el recorte que el Estado está haciendo ahora en materia de carreteras, argumentando gestiones de años pasados, yo creo que ya no es de recibo, de verdad, no es de recibo, porque yo creo que de lo que se trata es de intentar solucionar los problemas presentes. Y decía antes en lo que tú mencionabas, de sentarse a redefinir posiblemente obras que están programadas de hace años, en años donde no había tanta crisis o no había crisis, y ya posiblemente habrá que redefinirlas. El consejero del Gobierno de Canarias de Infraestructura ha solicitado eso en el ejercicio pasado a la ministra, sentarse para ver cuáles eran las prioridades y entre las dos partes intentar definir las prioridades. Y eso se dijo en el ejercicio pasado cuando se dejó la partida en los 54. Son 455 millones en los ejercicios que lleva el Partido Popular. 455 millones de euros que se han dejado de invertir, con lo cual han dejado de entrar en la economía canaria. Eso para La Palma supone muchos millones de euros que también deja de dinamizar, como decía antes, el empleo, de que haya empresas que hayan cerrado en el camino porque no aguantan el llegar al 2017 o el llegar al 2018 o al 2020, porque no sabemos, porque en función del organismo que diga, pues hay datos que nos dicen una cosa u otra. Con respecto al déficit público, sí, dicen estos presupuestos que en el año que viene posiblemente lleguemos al 100% de endeudamiento. Bueno, evidentemente yo creo que hay que trabajar en el déficit, estamos totalmente de acuerdo, pero lo que tampoco es de recibo es que el gobierno del Estado, que está reivindicando permanentemente a las administraciones locales, a las comunidades autónomas,
a los cabildos, a los ayuntamientos, apretando el cinturón, intentando que los ayuntamientos tengan déficit cero, que es el objetivo. Y en estos presupuestos aumente el gasto corriente, se aumenta en casi 500, 400 y pico millones de euros el gasto corriente del Estado, que tenemos que pensar que el 95% del déficit público de todas las administraciones la tiene el Estado, prácticamente, y las administraciones locales se quedan en un 5%. Entonces yo creo que en esto hay que ser coherentes, y si solicitamos al ayuntamiento, y aquí tenemos un alcalde que no puede endeudarse, pues tenemos nosotros que dar ejemplo, o tiene el Estado que empezar dando ejemplo, por lo menos nosotros lo entendemos así. Y la política de restricción, la ley de estabilidad presupuestaria, tiene, como tú sabes, Carlos, que eres consejero del Cabildo, 2,3 millones de euros de remanentes de tesorería que están congelados, que no se pueden usar, que el grupo de gobierno quiere destinarlos a inversión para precisamente inyectar ese dinero en la isla de La Palma. Y la ley de estabilidad presupuestaria no los deja, porque prioriza el que se paguen a los bancos antes de inyectar dinero en la economía. Y desde mi punto de vista, Carlos, de verdad, hay que trabajar en la disminución del déficit, claro que sí, pero hay que ir a modelos combinados, donde no se puede sacar todo el dinero de la economía para inyectárselo a los bancos, porque es que los bancos no están haciendo nada para mejorar la economía ahora en estos momentos, están saneando sus cuentas, pero el crédito no está llegando a las familias, que es donde tiene que llegar, para que se genere consumo, para que las empresas empiecen a reactivarse. Y esa es nuestra reivindicación. En términos generales podemos estar de acuerdo en que el déficit hay que trabajar y hay que bajarlo, y que no podemos, ninguna administración puede ir a un endeudamiento masivo, pero esas son las realidades de los números. Y no, de verdad, sinceramente, no es de recibo el tema que se exija a otras administraciones lo que no cumple el Estado, gastando más de 400 y pico millones de euros más en gasto corriente, ¿no? Con el tema del empleo, vamos a ver, las partidas de empleo, los 1000 y pico millones de euros que venían de empleo, evidentemente son de otro momento. ¿Que nos tenemos que sentar a intentar redefinir las políticas activas de empleo? Posiblemente en ese momento esas partidas económicas no sirvieron lo todo que tenían que haber sido para mejorar el empleo en eso. Pero es que ahora estamos en otra dinámica. Yo voy a poner un ejemplo claro, es decir, el Cabildo Insular de La Palma saca un plan de empleo dotado con apenas 700.000 euros, de los que en Punta Llana, ¿cuántas personas hay trabajando? Ahora mismo están trabajando, creo que son 106 personas en todo el territorio insular. 106 personas con 700.000 euros. Esas personas tienen 6 meses, 9 meses de trabajo, en el que pueden llevar un sueldo a su casa, pero no solo eso, en el que están cotizando, pero no solo eso, en el que el Estado no tiene que sacar recursos para pagarle un subsidio de desempleo. Y esa es la reivindicación que hacemos nosotros con las políticas activas de empleo, que ahora tienen un componente más social, pues posiblemente, pero precisamente por eso yo creo que tenemos que hacer más esfuerzo. Y las políticas activas de empleo, en este presupuesto que estamos discutiendo, evidentemente, en el acumulado de los años baja un 67%. ¿Vale? En el ejercicio con respecto al año anterior baja un 20%, y el PIEC, que es un plan integral de empleo para Canarias, que se firma en el periodo del Partido Socialista, porque Canarias tiene una alta tasa de paro, y se firma un plan de empleo específico para atacar al desempleo en Canarias, evidentemente eso lo deja en estos presupuestos a cero. Pero no solo eso, ya el otro día reivindicaba el grupo de gobierno en el Cabildo el solicitar al Estado la deuda que tiene en empleo del ejercicio 12 y 13, que no se han abonado, son 128 millones de euros lo que le debe el Estado a Canarias de políticas de empleo, 128 millones. Que es mucho dinero, y mucho me temo porque normalmente la justificación de la ministra es que cuando no se gastan los recursos o no se justifican, mucho me temo que estamos en octubre, que esos recursos vayan a llegar a final de año y después lo que nos digan es que no nos lo dan porque no lo justificamos. Evidentemente el ejercicio se acaba. Bueno, tenemos que hacer una pequeña parada para irnos a publicidad. José Adrián, le prometo que le doy la palabra al iniciar. Y nada, no se vayan en este interesante debate para que tengan un poquito más de información y sepan cómo van a afectar estos presupuestos generales del Estado a nuestra isla, a la isla de La Palma.
esperamos que siga resultando interesante esta charla para todos ustedes, y a mí me gustaría comentar un pequeño inciso antes de dar paso a José Adrián, de que evidentemente estoy de acuerdo, es el cuarto año consecutivo en el que las cuentas públicas caen en inversión estatal con respecto al archipiélago. Evidentemente no es algo de estos presupuestos, llevamos 4 años consecutivos, pero claro, esto nos ha trasladado a un retroceso anterior a los grandes convenios de infraestructura pactados entre la Administración Central y la Autonómica, firmados, y me gustaría decirlo, no como un regalo o una gratificación o ni siquiera como un donativo, sino en virtud del cumplimiento de una ley como el régimen económico y fiscal, el REF, lo digo porque lo mencionábamos antes, y una de las singularidades como consecuencia de la insularidad, recogida en la Constitución, y la ultraperiferia incluida en el Tratado de Adhesión a la Unión Europea. Se trata de un trato justo, no de un privilegio, y a veces hay que tener esto en cuenta y no olvidarlo. Comento todo esto porque hemos dado algunos datos y analizado algunas cuestiones, y quizás los espectadores lo que no entiendan es que se habla de maltrato. Por eso iniciaba yo el debate con la pregunta de ¿se está maltratando a Canarias? Es complicado de entender que no se tengan en cuenta en los presupuestos generales del Estado eventos claves que no están ahora mismo en ese proyecto de presupuesto, y que sin embargo van a afectar a la vida de nuestros ciudadanos del día a día. Evidentemente es algo que vamos a debatir ahora, pero quiero dar la palabra a José Adrián para que pueda continuar. Sí, totalmente de acuerdo con esa reflexión, porque bueno, convenios muy importantes como el de costas, como el de carreteras, que aquí se ha comentado, como el de obras hidráulicas, tan importante en la isla de La Palma, una isla agrícola, pues oye, que estaban firmados y por lo tanto se está incumpliendo por parte del gobierno de España, el señor Rajoy, lo que se había firmado en este caso con Canarias. Yo creo que eso es muy, muy importante desde el punto de vista presupuestario y desde el punto de vista de la actividad económica que se puede generar con esas obras y el mantenimiento, por ejemplo, en las obras hidráulicas de nuestra agricultura. Antes se comentaba del mal estado de las carreteras, es verdad, es cierto. Igual tendremos que reconducir algunas cuestiones de obra nueva y ir más a lo que es el mantenimiento, porque por ahí pasan los camiones de la fruta con los plátanos, los ciudadanos de esta isla, los turistas, y por lo tanto es una de las cuestiones que yo creo que es prioritario, y creo que ahí coincidiremos todos en la isla de La Palma. Entonces eso es importante, resaltar ese incumplimiento que el señor Rajoy y el señor Soria pues han tenido con Canarias. Nos alegramos mucho de que tuviéramos un ministro canario, y bueno, al final pues los resultados están siendo nefastos para nuestra tierra. Los presupuestos generales del Estado, el crecimiento del Producto Interior Bruto que se prevé para el próximo año, para el año 2014, es un 0,7%. Ayer mismo el Fondo Monetario Internacional hacía nuevas previsiones y lo ponía en un 0,2 solamente. Y bueno, con lo que quiero decir es que estos presupuestos basados en ese índice de crecimiento puede ser papel mojado dentro de 4 o 5 meses. Por lo tanto, hay que tener cuidado, porque lo importante luego es cómo se va ejecutando ese presupuesto. Discrepo con Carlos en el tema del déficit. Es verdad que en los últimos años del Partido Socialista en el gobierno pues hubieron un déficit alto. El último fue el 9%, pero recordar que el déficit del año 2011, que es el primer presupuesto que gestiona el Partido Popular, incluyendo el rescate bancario, que al final es déficit, nos mintió Rajoy diciendo que esos miles de millones que venían para el rescate bancario no influían en el déficit. Sí influye, por lo tanto fue un 10,5%, muy superior al 9% del gobierno socialista anterior. Y eso pues nos ha llevado, como comentábamos antes, a subir nada más y nada menos la cifra de 30 puntos, del 69% al 99% la deuda pública. Nosotros desde el Partido Socialista siempre lo que hemos dicho es intentar incentivar lo que es la inversión productiva. Y voy a dar un dato que está funcionando y que lo ha puesto en marcha. Bueno, venían los planes Renove anteriores que también pusieron en marcha otros gobiernos, pero el plan PIBE
que viene desarrollando el señor Soria desde la Consejería, desde el Ministerio de Industria y Energía, está funcionando. Y es un incentivo que se le da a las personas que quieran cambiar su coche. Ha funcionado muy bien, se han vendido muchísimos coches y eso es un incentivo para la industria, para mantener empleo e incluso para crearlo. Por lo tanto, lo que estamos hablando es eso, es decir, qué tipos de inversiones se pueden realizar que sean productivas y que genere, vía impuestos de matriculación, vía combustibles que se van a gastar, etcétera, etcétera, aunque sean más eficientes los nuevos, ¿no? Todo eso van a generar ingresos para el Estado que luego van a ir a sufragar los servicios que se prestan. Un tema importantísimo desde mi punto de vista para Canarias, las primas a las energías renovables. Canarias puede ser en el futuro, si queremos, una potencia en energías renovables. Pues no, el gobierno del señor Rajoy y señor Soria han sacado las primas a las energías renovables y por lo tanto solo están pendientes de las prospecciones petrolíferas cerca de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Por lo tanto, yo creo que se pueden hacer muchas cosas, incentivar esa inversión productiva que genere riqueza, como decía Carlos antes, que genere empleo y que genere, no menos importante, ingresos también para el Estado para sufragar los servicios prioritarios como son sanidad, como son educación, ley de dependencia que se la han cargado ya de manera, ha sido rotundo, el plan de desarrollo sostenible del medio rural que teníamos en La Palma, muchas esperanzas para equiparar la calidad de vida en el medio rural al medio urbano y para Majinri pues con esta nueva normativa que antes comentaba Pedro en cuanto a los ayuntamientos que bueno, vamos a ver cómo queda la reforma legislativa, pero que bueno, que también nos da un palo tremendo a los ayuntamientos que trabajan con las personas, con los vecinos y vecinos en el día a día y en sus preocupaciones, que donde primero van es al ayuntamiento, teniendo en cuenta que el máximo déficit que lo está teniendo es el Estado y sus entes autónomos, luego las comunidades autónomas, y en el último trimestre, en el primer trimestre del año 2013, los ayuntamientos en España, los 8.000 y pico ayuntamientos, han estado en equilibrio, incluso han tenido un ligero superávit. Por lo tanto, el problema no está ahí, hay que buscarlo en otro sitio. El problema, yo puedo coincidir contigo en el planteamiento de la productividad, si luego ya no me lo argumenta en que no aumentemos el déficit, no aumentemos la deuda pública, porque claro, después me criticas si la deuda más pública... ingresos, vas a tener menos déficit, por lo menos. Puede que eso ocurra o puede que no ocurra, depende. Hay muchas con el plan PIBE está ocurriendo. Mire, pues yo te puedo dar otro ejemplo, las inversiones que se hizo con el plan Zapatero, con el plan el déficit tan grande que se produjo, la deuda pública que se ha generado con posterioridad a ello. Y eran inversiones, eran dinero que iban a los distintos ayuntamientos para invertir. Quizás no he convencido en mi primera exposición a los contertulios, tampoco al presentador, en cuanto a que hay algunas cuestiones que me parece que son que no se corresponden con la realidad. Cuando hablamos del REF, si nosotros aplicamos lo que se dice el REF, que no son rogativas, sino son cuestiones estrictamente legales, repito, Canarias tendría que recibir 90 millones de euros, no 1.240 millones, ni los 800, ni los 2.000, y así se iguala. Para igualar la media nacional, si nosotros estamos en 45 euros per cápita, menos, y somos 2 millones, si lo multiplicamos, estamos hablando de 90 millones. Ya nos conformamos. Coalición Canaria, por lo visto, esa es una de las 10 reclamaciones que, por cierto, repito, que lo dije en mi primera intervención, ni lo ha cumplido el Partido Popular, ni lo ha cumplido el Partido Socialista, ni Coalición Canaria lo ha exigido en muchas ocasiones que ha aprobado el presupuesto. Por lo tanto, tan mal no le parecía. O sea, muchas veces hay un esfuerzo enorme por parte del Estado, y en este caso yo creo que hay un esfuerzo enorme por parte del Estado. Se está maltratando Canarias, se está maltratando La Palma. Pues yo no sé, pero mire, ¿qué inversiones hay ahora mismo en la isla de La Palma? Porque son hechos palpables, esos hechos constatados, eso no son inventos. Ahora mismo, que yo sepa, inversiones más importantes, habrá alguna menor, estamos hablando aeropuerto, puerto, litoral de Santa Cruz de La Palma, Puerto Nao, Los Álamos y carreteras. Fondos, ¿de dónde son esos fondos? Del Estado. No hay ninguna inversión en la isla de La Palma del gobierno con fondos propios del gobierno canario. Curioso, porque
claro, miramos siempre a Madrid, miramos a Madrid, pero resulta que que lo poco que viene se queda en otras islas y aquí llega pues muy poquito, pero lo que se invierte ahora mismo, salvo alguna obra en algún centro educativo que puede ser, alguna obra menor, oye, puede que haya alguna, pero el peso mayor de la inversión son fondos estatales. Me pregunto dónde está el gobierno de Canarias. Para una isla que necesita, que estamos en una emergencia, que estamos en una situación socioeconómica mucho peor que el resto de las islas, muchísimo peor que el resto de las islas, y que requiere también un esfuerzo estatal. Mira, aquí se está invirtiendo. Regional, pregunto dónde está. Porque el plan de empleo de Canarias, cierto, hay una disminución del plan integral, ya he dicho que hay una partida para fomento de empleo. ¿El gobierno de Canarias va a poner algún dinero para un plan en la isla de La Palma, para un plan canario de empleo? ¿Lo va a poner de verdad? ¿O va a destinar tampoco como destinó de los 203 millones? ¿Por qué de los 206 millones fueron destinados a deuda, fundamentalmente a Cabildo y algunas instituciones privadas con indemnizaciones judiciales altísimas de 10 y de 15 millones que tuvieron que pagar el gobierno de Canarias con cargo a esos 206 millones del crédito y del suplemento de crédito que hicieron hace pocos días, que fue aprobado en el Parlamento de Canarias? ¿Por qué no se invirtió en un plan canario o un plan palmero de empleo? Que tanta necesidad tenemos, que es verdad que necesitamos más inversión en ese ámbito. ¿Por qué, si el Estado, según Coalición Canaria, es un incumplidor absoluto de todos aquellos pactos que realiza, por qué Coalición Canaria, el gobierno de Canarias, no hace un pacto y hace una inversión importante en materia de empleo, en políticas reales de activas de empleo? Miren, hay una cuestión que no debemos... Solo un pequeño matiz, porque son algunas cuestiones y el tiempo, desgraciadamente, está muy interesante la tertulia, el tiempo apremia. Algunas de las infraestructuras que se han nombrado ahora mismo, puertos, aeropuertos, dependen directamente del Estado, de ahí que se pueda justificar que el Gobierno de Canarias no pueda realizar ningún tipo de inversión. Y ya no digamos de las alrededores que están catalogadas como carreteras de ámbito nacional, ni siquiera regional. Bueno, me refiero al área en la zona del aeropuerto, exacto, en la zona del aeropuerto. Pero puede destinarlo a otro sitio y lo destina aquí, a lo que me refiero. Y con respecto a los datos, los números son los que nos indican, las cuentas son las que dicen lo que se invierte. Y lo que sí es cierto es que desde la llegada de Mariano Rajoy, la inversión por habitante en Canarias ha caído a la mitad. Es verdad que el tijeretazo se metió a todas las administraciones y a todas las comunidades autónomas, pero se echa en falta una mayor sensibilidad y consideración para una zona desde el país, que somos parte del Estado, que lo está pasando tan mal. Estamos hablando de unos síntomas de pobreza en algunas zonas insulares, sobre todo las urbanas, que se creían desterradas desde hace algún tiempo. De ahí el razonamiento del maltrato a Canarias. Es más, con respecto a la inversión del REF, que usted comentaba antes, yo lo único que mencionaba en mi reflexión es que siempre tenemos la sensación, o que desde Canarias le pedimos favores al Estado, esa situación de pedigüeño, y no, es algo que nos corresponde por ser una región ultraperiférica, para poder igualarnos en igualdad de competencia con el resto de empresas que están en otros lugares. Yo no creo que debamos llevar a cabo una labor de pedigüeño, sino de exigencia. Pero yo, en su discurso, me gustaría saber dónde coloca usted al Gobierno de Canarias, porque alguna responsabilidad importante tiene cuando hablamos de la pobreza en Canarias, porque me resulta muy curioso que la pobreza en Canarias vaya a resultar que, porque invirtamos 30 o 40 millones de euros más, o 90 millones para igualarnos al resto, 90 millones, para igualarnos al resto, ya tengamos las bendiciones. Ya tenemos todas las bendiciones, ya hemos resuelto el tema de la pobreza. Por tanto, yo creo que el Gobierno de Canarias tiene mucho que hacer, mucho que decir, porque mire, cuando nos hablan de, no, nos quedamos con las partidas, mira, que hay pensionistas en Canarias y que van a recibir y ya un aumento de las pensiones. Hay desempleados. Es que cerca del 60% del presupuesto del Estado son para gastos sociales. Para gastos sociales. Y una parte importante, por desgracia, todavía para pagar la deuda pública. Pero es que el Gobierno de Canarias, y con respecto a la isla de La Palma, y si analizamos la isla de La Palma podríamos hablar largo y tendido, a veces nosotros nos sentimos también pedigüeños. A veces nos sentimos pedigüeños también, porque no se responde tampoco a la doble insularidad que tenemos en la isla de La Palma. Y esa doble insularidad que siempre reclamamos, pues por lo visto no se atiende debidamente por quien nos debe entender mejor, que es el Gobierno de Canarias. Por tanto, pedigüeños no creo que sea conveniente en ningún caso, ni desde La Palma hacia el Gobierno de Canarias, ni de Canarias hacia el Estado. Exigente con lo que nos corresponda. Cierto es que hay un recorte, claro que hay un recorte, pero es que hay un recorte
en algunas comunidades autónomas cercano al 10%, cercano al 10%. También hay pobreza, también hay situaciones de calamidad y que requieren también inversiones, pero inversiones del Estado, inversiones de las comunidades autónomas, inversiones locales. La situación ahora mismo es darle prioridad a una serie de inversiones que son imprescindibles para mantener el estado del bienestar lo más que podamos, con dificultades, que ahora mismo estamos pasándolo muy mal, y ciertamente tiene que haber un esfuerzo de todas las administraciones, pero me niego a decir que los males, o a mantener que los males de Canarias, la pobreza en Canarias, la situación de desempleo en Canarias, sea una responsabilidad, porque no es así, del gobierno central. Y digo más, en La Palma, cuando se estaba hablando de que se creen empresas y que se crean empresas y que se necesita esa inversión, una inversión de 10, de 20, de 30 millones para crear empresas, aquí en la isla de La Palma, no ocurre afortunadamente en otras islas, se ha echado a los empresarios, se ha eliminado a los empresarios. Aquí en la isla de La Palma, por una mala planificación, por no hacer las cosas bien, han huido de la isla de La Palma. Por tanto, no es responsabilidad del gobierno central que la planificación de la isla de La Palma no esté bien. No es responsabilidad del gobierno central que la isla de La Palma esté echando a nuestra gente, a los que valen, a los que están estudiando, que se tienen que quedar fuera porque no hay futuro aquí, a las empresas que quieren invertir en la isla o que vienen de fuera a invertir en la isla, los estamos echando desde hace muchos años. Y aquí estamos en unos niveles de pobreza altos, altísimos. Una sociedad que quiere salir adelante, que va a salir adelante sin duda alguna, pero que no hay derecho a que planteemos sobre la mesa que resulta que los presupuestos del General del Estado son los males de todos los males. Ni son una panacea, porque no lo son, ni lo van a ser, ni lo pueden ser, ni tampoco son el causante de todos los males. Un dato, la ficha financiera destinada a la comunidad por parte del Estado ascenderá en 2014 a 693 millones de euros, dato del presupuesto general del Estado, a diferencia de los 1.412 millones de euros que el Ejecutivo Central destinó a las islas en el año 2010, dato que supone una caída del 51% en 4 años. Eso no son 90 millones de euros, estamos hablando de algunos más. Y no, con respecto, para igualarlo, y con respecto a otras soluciones que son las que se preguntan los espectadores, así nos lo han hecho llegar, y por eso es mi misión de trasladarla a esta mesa, intentando que desde las fuerzas mayoritarias de la isla se intenten dar respuesta a nuestros espectadores. Son sencillas, son temas complejos que requieren respuestas sencillas. ¿Por qué no se ha actuado de la misma manera? Antes mencionaba lo de bajar la deuda como sea. ¿Por qué no se ha actuado de la misma manera con la banca? Porque también son responsables directos de estos incrementos del PIB. ¿Se ha actuado con la banca? No, ha habido un rescate en su momento, se rescató. Oiga, que muchos pensionistas tienen fondos en las bancas, no se olvide usted eso. Que no convirtamos España en lo que se ha convertido países que han sido rescatados. Cuidado con eso, que es muy importante tener una situación financiera en el país estable para todo, para el que venga a invertir, para los que tengan sus fondos en esos bancos, que no es tan fácil alegremente decir, no, es que se ha ayudado a los bancos. A lo mejor resulta que si no se hubiese ayudado a esos bancos, hubiese venido el rescate. Y si viene el rescate, hay ciudadanos de otros países que no pueden sacar sino 20 euros al día si los tienen, o 5 euros en el banco, porque no se los dejan sacar más. Ese es el rescate que se ha salvado. Lo que pasa es que la sensación que se tiene, o al menos la que tienen nuestros espectadores, así nos han hecho llegar, yo no voy a defender a los bancos, es que la situación de rescate, independientemente de que no se haya producido, casi es igual que la que estamos ejecutando, porque sinceramente tenemos la impresión de que las decisiones no se están tomando en el Estado. No. Me gustaría que José Adrián Hernández y yo quisiera don Pedro Alfonso puedan intervenir, que se nos está yendo el tiempo para poder contestar. Un momento, don Carlos, por favor. Bueno, es decir, varias cosas. Es decir, podemos hablar el tema de los bancos, yo creo que nos da para otro programa. Sí, por supuesto. Y del gobierno de Canarias también habrá otro, Completo. Sí, pues, sobre el gobierno de Canarias, un apunte, es decir, además muy gráfico. Estábamos hablando del convenio carretera, estábamos hablando de que carreteras que en La Palma tienen dificultades porque el recorte del Estado en el convenio carreteras es el que es, Carlos. Estamos, es decir, simplemente una cosa, el gobierno de Canarias, sabes que porque mencionaste tú también el déficit, en el déficit destina 2 millones de euros a las carreteras de La Palma, concretamente 2 millones, destina más de ese déficit, 4 millones y pico 4 millones y pico de euros, la tercera isla, La Palma es la tercera isla después de Tenerife y Gran Canaria. Si quieres veremos los datos en otro programa y los analizamos en profundidad, pero es la tercera isla en la distribución, evidentemente la tercera isla después de Tenerife y Gran Canaria, ¿no?
con lo cual eso nos sitúa en una posición reivindicativa con el Gobierno de Canarias, que lo hacemos permanentemente, y si quieres podemos ver cómo la presidenta del Cabildo constantemente está reivindicando al Gobierno de Canarias. Esos 2 millones de euros que se destina de los 206 del déficit, si la ficha financiera del convenio de carreteras del ejercicio anterior se hubiese cumplido, posiblemente el Gobierno de Canarias lo podía haber destinado a obra social o a otras políticas. El problema es que los recortes son tan brutales que los fondos hay que redistribuirlos después. Entonces, es decir, ese discurso le ocurre al Estado, lo mismo. Correcto, pero hay que ser, sí, correcto, Carlos, pero lo que no se concibe es que Baleares en estos presupuestos tenga 90 millones de euros en la ficha financiera para estar por debajo de Canarias. Baleares tiene una ficha específica, y tú lo sabes, de 90 millones de euros más, de 90 millones de euros más para carreteras, con lo cual ese es el balance comparativo. Y te digo una cosa, es decir, que hemos leído, y tú lo has visto también, las declaraciones de los compañeros tuyos que gobiernan en Baleares, que es el Partido Popular quien gobierna en Baleares, con una actitud reivindicativa al Estado. No quiero leerte, es decir, porque yo leía las frases que decía el presidente balear y algún diputado balear del Partido Popular con respecto a sus compañeros de Madrid, y decía, pues no sabía si estaba leyendo a Paulino Rivero precisamente o al presidente del Partido Popular. Entonces, claro, pero cuando yo digo que tenemos, o por lo menos la convicción que tenemos desde La Palma y desde Coalición Canaria en La Palma, es intentar buscar soluciones para esto entre todos. Nosotros en el Cabildo vamos a llevar, el grupo de Coalición Canaria llevará en el Cabildo una moción para enmendar estos presupuestos. Quizás sea lo que se echa en falta, claro, ¿verdad? En esa moción que vamos a hacer, vamos a poner ejes claros, con partidas económicas claras y definidas, y les vamos a pedir el apoyo a los representantes canarios y palmeros en el Congreso de Diputados, a todos, independientemente del grupo. Y tenemos que tener en cuenta que Canarias, en su conjunto, pone 15 personas, tú has sido diputado, Carlos, y sabes cómo funciona, 15 diputados y diputadas en el Congreso, en la Cámara Baja. Y esas personas son, desde nuestro punto de vista, las que tienen que hacer y ejercer una presión, sea del partido que sea. Yo creo que ahora mismo estamos en una situación donde las etiquetas políticas se deben circunscribir a las campañas electorales. Y nosotros tenemos que intentar trabajar entre todos, sentándonos y consensuando y priorizando lo que hay que hacer. Evidentemente que no hay fondos para satisfacer a todo el mundo, claro que no. Pero lo que tampoco entendemos que se puede hacer es de forma unilateral, es decir, tomar las decisiones para todos los territorios, porque algo tendremos que decir los palmeros de lo que se hace en La Palma. Canaria en La Palma, más o menos. Va quedando poco tiempo, me gustaría que José Adrián Hernández interviniera y finalizaremos con una última reflexión. Pido a realización, por favor, que si hoy nos alargamos durante 3-4 minutitos, pues nos concedan ese tiempo, porque creo que el debate lo vale. José Adrián, ¿tiene la palabra? Sí, yo intentando ver la parte positiva, hombre, en Canarias el régimen económico y fiscal es fundamental. Es fundamental, deriva de los puertos francos, como decía el presentador, pues viene de hace mucho tiempo, tenemos circunstancias distintas y afortunadamente se han recogido en la legislación estatal, y por lo tanto yo creo que ahí debemos hacer un esfuerzo, las 3 fuerzas políticas o las 4 fuerzas políticas en el Parlamento de Canarias, para consensuarlo, para redefinirlo, si hay que redefinirlo, y por lo tanto ahí yo sí creo que es un consenso desde el punto de vista económico más importante que ahora mismo creo que en Canarias se debe acometer, se debe llevar a cabo. Carlos, hombre, los presupuestos generales del Estado influye porque de ahí emana mucho dinero a las comunidades autónomas, en nuestro caso a los cabildos y en nuestro caso a los ayuntamientos. Claro, cuando el Gobierno de Canarias vaya a hacer su presupuesto, evidentemente, si el presupuesto general del Estado recorta partidas para Canarias, va a tener el Gobierno de Canarias menos dinero para hacer su presupuesto. Y el Cabildo de La Palma va a tener menos dinero para hacer su presupuesto. Y los 88 ayuntamientos van a tener menos dinero para hacer sus presupuestos. Por lo tanto, no estoy de acuerdo contigo en que digas, bueno, no, es que aquí todo, es decir, todo viene de la misma fuente. Ese agua viene de la misma fuente. Si no hay dinero del Estado, difícilmente Canarias, a pesar de su régimen económico y fiscal, etcétera, etcétera, de los buenos datos turísticos, de empleo en este último mes, por supuesto, que ha bajado el paro en 2.000 personas, mientras que en el resto del Estado se ha incrementado. Tenemos cifras interesantes que apuntan en Canarias
una mejoría. Pero claro, los presupuestos generales de la comunidad autónoma no van a ser presupuestos expansivos. ¿Por qué? Porque ya tenemos mucho menos dinero que nos viene del Estado para el año 2014, igual que el Cabildo y los ayuntamientos. Hombre, comentaste algo de refilón de las pensiones. Yo sí quería, porque en La Palma es muy importante las pensiones. Hay muchas familias que están en paro, que la cobertura de desempleo dura 2 años y ya se ha terminado, las ayudas sociales también, por lo tanto tiran de ahorros, y ahora mismo las pensiones son los que yo creo, desde mi punto de vista, que están evitando el estallido social en la isla, porque permiten a las familias que el abuelo o la abuela, oye, pues mantengan ese nivel pues mínimo, pues para las cuestiones básicas familiares. Las pensiones ya han perdido, desde que gobierna Rajoy, un 3,8%, tengo aquí el dato de poder adquisitivo, por la no compensación y la no revalorización del IPC del año 2012. Bien, ahora han puesto y prevé un 0,25% de incremento, cuando la inflación va a ser muchísimo más. Además, está el copago de los medicamentos, por lo tanto, los pensionistas también, en términos reales, ya han perdido poder adquisitivo, poder de compra, y en el año 2014 lo van a seguir perdiendo. Y el desempleo, la previsión de desempleo es el 25,9% en los presupuestos generales del Estado, es decir, si no logramos crecer al 2% o más, no se va a generar empleo. Por lo tanto, yo creo que ese es y vuelvo a enlazar con lo que decía en la última parte de mi intervención anterior, que hay muchísimas inversiones, o pueden haber muchísimas inversiones productivas que generen riqueza, que generen empleo, que es lo que yo creo que ahora mismo es lo más importante para todos los ciudadanos que vivimos, en este caso en la isla de La Palma. Agradezco su capacidad de síntesis, la de los tres. Una última reflexión para que me respondan, si es posible, de manera breve, por favor. El mensaje del Gobierno de Canarias, a mi entender, es severo. Canarias recurrirá a los presupuestos generales del Estado ante el Tribunal Constitucional. Esto a mí me da que reflexionar, porque yo sé que es teorizar y evidentemente la justicia tendrá que tomar las decisiones, pero ¿y si le dieran la razón al Gobierno de Canarias con respecto a una enmienda presentada? ¿Qué pasaría con el resto de comunidades autónomas? ¿Se caerían de manera generalizada los presupuestos generales del Estado para el año 2014? No, obligarían a hacer una cosa que ya es hora que se haga y que lo hemos planteado en varias ocasiones, y que es cierto que la financiación que se pactó en su momento, antes recordaba, está haciendo perder dinero a Canarias. Yo no sé si serán 800 millones o serán 300 millones, pero no hay una buena financiación, por tanto hay que sentarse para hablarlo. Eso es lo que entiendo que puede ocurrir. Pero me gustaría terminar, porque creo que esta es la última intervención, lo siguiente, perfilando algo, porque hay muchos pensionistas que nos están escuchando. Sí, por supuesto. Y entonces me parece que es importante, yo no creo que José Adrián y Pedro no ha hablado de eso, pero bueno, las dos fuerzas políticas representadas aquí no pueden decir nada de las pensiones. Los dos únicos partidos que han congelado las pensiones es el Partido Socialista, apoyado por Coalición Canaria, para aprobar los presupuestos. Y en ese momento había un IPC de algo más del 3%. El Partido Popular ha aumentado en estos 2 años las pensiones, las ha aumentado, no las ha congelado, y lo que pretende es buscar un sistema que dé seguridad a los actuales y futuros pensionistas. Estamos hablando de un 0,25, pero no solo un 25, sino con la posibilidad de que se produzca el aumento del IPC más el 0,25. Eso es, esa posibilidad. Esa posibilidad está en el proyecto. Tú habrás visto el anteproyecto. No. Bueno, a día de hoy es el 0,25. Te estoy diciendo, Carlos. bueno. Mañana ojalá fuera el IPC más el 0,25. Hoy es el 0,25. Con la posibilidad, dadas unas determinadas circunstancias, está recogida así, con la posibilidad para no llevarnos engaños a los espectadores. De que eso ocurra. Pero yo lo que sí quiero recalcar es que a mí me hubiese gustado que el Gobierno de Canarias llevase al Tribunal Constitucional e incluso a cualquier otro tribunal de superior instancia, cuando hace algunos años, porque es importante recordarlo, quién cumple y quién incumple, quién promete cuando puede prometer, cuando hay una bonanza económica, y quién tiene que ajustarse porque no queda otra. Y evidentemente cuando se ajustan los ayuntamientos, cuando se ajusta el Cabildo, cuando se ajusta la comunidad autónoma, es porque el Estado también ha tenido que ajustarse, porque no queda otra, como también se están ajustando los ciudadanos. Que quiero recordar aquella promesa que iba a ser
la panacea de la inversión en la isla, en Canarias, de 20.000 millones de euros que se comprometió los partidos de mis compañeros, hoy aquí representados por Pedro y José Adrián, que se comprometieron a traer 20.000 millones y que hasta el año... Usted está hablando del Plan Canarias. No, sí. Usted está hablando del Plan Canarias. Hombre, yo no represento a ningún partido. No, pero déjeme terminar. Y eso me está sonando a mí al y tú más, y como tenemos que ir concluyendo... Y tú más no, es que no ha parado de decirme varios, incluso usted, y tú más. O sea que yo lo único que estoy recordando es lo que pasó hace un tiempo, no tú más, sino que conviene, como usted me está recordando una serie de datos, se ha olvidado ese dato importante del Plan Canarias, que me hubiese gustado que lo hubiese referido también. De hecho, iba a concluir con ello. De hecho, y no ha venido nada. Me viene esto como anillo al dedo, porque hay seguro quien tiene la tentación de acudir, no lo digo ahora por esta mesa, sino a nivel general, entre la casta política, porque los ciudadanos lo que ven es que en la casta política en muchas circunstancias hay una serie de privilegios. Sí, hay una casta política, yo no digo que ustedes estén dentro de esa casta, pero hay una casta política que naturalmente tiene privilegios que no tienen los ciudadanos, y evidentemente si somos pobres todos, y eso quizás es lo que en la calle no se entienda, lo que nuestros espectadores nos presionan para que cuando tengamos la oportunidad de tener a 3 personas relevantes de la isla para hablar un tema de vital importancia para todos, pues abordemos los temas con realidad, abordemos los temas como se los plantean ellos y no con tabú. Y en ese sentido, el argumento fácil, manoseado, inútil, esto ya es una opinión mía, del y tú más, como el gobierno de Canarias, pero que se usa también desde aquí, del gobierno de Canarias, pero la realidad es la que es y es complicada para todos. Evidentemente ese plan se ha incumplido, pero no es menos cierto, don Carlos, que el secretario del Estado de Infraestructura declara con solemnidad y sin inmutarse en el Congreso que el convenio de carreteras es de imposible cumplimiento, porque el documento no tiene garantizada la financiación. Lleva esto a una lógica y absurda surrealista, porque entonces estamos hablando de que el garante, es decir, de que el Estado es el garante de sus propios incumplimientos. Es que el convenio venía si los ejercicios presupuestarios posteriores lo permitieran. Pero decimos lo mismo, entonces el Estado está actuando de una manera que no es correcta. De todas maneras, agradecerles a los 3 esta visita, habrán más controversias, muchísimas gracias por el debate. Tienen que concluir ustedes 2, es cierto, les pido brevedad, ¿de acuerdo? Da igual, venga. Vamos a ver, brevemente, sobre pensiones que decía Carlos que no nos hemos pronunciado. El Grupo de Coalición Canaria llevará una moción al Cabildo en la que tendrán oportunidad de pronunciarse todos los grupos, con lo cual ya veremos quién se pronuncia, porque al final pronunciarse es hacer cosas concretas e intentar sacarlas con actuaciones concretas, ¿no? Y también, con respecto a esto, el Grupo de Coalición Canaria también llevará una moción con ejes concretos, con partidas económicas concretas, en la que los grupos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, pueden votar a favor o en contra de estas reivindicaciones, como decía antes, ver si somos capaces todos los palmeros de mejorar la ficha financiera que los presupuestos generales del Estado tiene para La Palma, porque evidentemente, como todos sabemos, el Cabildo no tiene fondos propios. Todo bien son transferencias que vienen de otras administraciones y somos los palmeros, entiendo, por lo menos en la parte personal, los que tenemos que reivindicar. Evidentemente cuando toca el gobierno de Canarias tenemos que ser reivindicativos con el gobierno de Canarias, pero ahora nos toca ser reivindicativos con el Estado y nos gustaría sinceramente desde Coalición Canaria que los diputados y las diputadas y las senadoras del Partido Popular se nos uniesen y todos juntos reivindicáramos esto, porque no estamos hablando de que haya una recuperación económica para el 2017, como decía al principio, estamos hablando que si conseguimos estos objetivos que es peccata minuta dentro de los presupuestos generales del Estado, en el 2014 hay mucha gente en La Palma que tiene oportunidad de tener trabajo y muchas empresas que tienen oportunidad de seguir viviendo hasta que salgamos de la crisis y tengamos presupuestos, como decía Carlos, mucho más generosos para todos los territorios, ¿no? Muchas gracias. Yo, en cuanto a pensiones, la verdad que el gobierno Zapatero, y yo creo que ahora se tenía que haber hecho algo parecido. No es que se congelaran las pensiones en su totalidad. La mitad de las pensiones, o sea, las pensiones mínimas, subieron el IPC. Se congelaron la otra mitad de las pensiones, que son pensiones más altas. Yo lo veo más coherente, desde mi punto de vista, más coherente que una persona que cobra 400, 500, 600 euros, se le suba el IPC y no pierda poder adquisitivo, poder de compra,
y las pensiones de 1.500, 1.800, 2.000 euros se congelen. Creo que es más justo y más equitativo. Por lo tanto, me parece que un 0,25 lineal, yo no estoy de acuerdo. Por así decirlo, esas pensiones más altas, congelarlas, como ya se hizo en su momento, y las más bajas, subirlas por lo menos para que no pierda poder adquisitivo. Yo creo que todos los grupos políticos, lo que he oído a nivel del Parlamento español, han hecho una lectura negativa de estos presupuestos. Por lo tanto, si van a salir adelante, saldrán con el voto solamente del Partido Popular, igual que pasó con la ley educativa y con muchas otras que han aplicado esa mayoría absoluta, evidentemente que se las han dado los ciudadanos, pero yo repito y reitero que son muy negativos para España y catastróficos para Canarias y para el gobierno de Canarias cuando haga los suyos, Cabildo y Ayuntamiento. El Plan Canarias, la verdad que se habló y se habló mucho de ese esfuerzo que estaba haciendo el gobierno, o que quería hacer también el gobierno Zapatero con Canarias, por las perspectivas negativas que venían, se cernían sobre las islas, pero no se llevó a cabo, no hubo firma protocolaria y demás, aunque estaba bastante avanzado. Las circunstancias económicas luego fueron otras, pero lo que sí te digo, Carlos, es que mientras estuvo el gobierno socialista, por lo menos lo que estaba firmado, y hablo de los convenios de infraestructura hidráulica, costa y carreteras, se cumplieron. Con el Partido Popular, ni siquiera lo que estaba firmado por parte del Estado se ha cumplido. Tenemos que concluir. Muchas gracias a los tres por acudir. Esperamos poder seguir contando con ustedes en otras ocasiones. Y nada, a ustedes invitarles dentro de una semana a que sigan con nosotros. Conclusiones. Está claro que los argumentos lineales no sirven para Canarias. En nuestro trato diferenciado no pertenecemos al territorio continental. Debe de tener unas especificidades a tener en cuenta por parte de nuestros representantes y sobre todo que se vean las cosas de otra manera en el Congreso de los Diputados y que los asuntos de Estado, a pesar de tener una mayoría absoluta, dispongan de un consenso porque con los consensos nos beneficiamos todos. Muy buenas noches y hasta la próxima semana. Comercial Antani ha patrocinado este programa.